otra vez. Ya. Ok, entonces. Bien, hoy día el tema dice, bueno, por la redundancia, el temario que es abstracción. Más allá de que la abstracción en realidad es un tema teórico, de todas maneras voy a aprovechar para introducir un poquito en Python lo que es orientado a objetos, ¿no? Yo creo que hoy día voy a trabajar con un solo módulo, ¿ok? Y nada, pues comenzaremos. A ver, creo que yo ya tenía una carpeta del bootcamp, no me acuerdo. Ahí está, creo que era eso. Ah, mira, no está, lo he borrado. Sí, ¿por qué? No me acuerdo. Con Novoté, tará, y tal, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Ah, ya entró 2 veces a la memoria. Ok, ya entendí. Entonces, a ver, bueno, crearé un módulo llamado abstracción. Y me meteré ese módulo para no olvidarme. Ya está. Entonces acá lo que voy a hacer es crear un archivo que se va a llamar min.py y tal. No tengo de otro por el momento. Para explicar un poquito lo que es este tema. A veces me pasa esto. Ok, entonces. ¿Qué más? Un momento, por favor. Ok. Me he olvidado cómo hacer esto. Yo. Ok. Ya, lo dejaré. Ya, en fin. ¿En qué estaba? Perdón. Listo. Entonces, para empezar hay que entender una diferencia, ya que vamos a empezar a hablar de orientado a objetos. Hay una pequeña diferencia que tienen que tener en cuenta, que es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de orientado a objetos, solemos tener algo denominado, o sea, agnóstico, ¿no? En cualquier lenguaje de programación, tenemos algo llamado la clase, ¿ok? ¿Qué cosa viene siendo una clase? Una clase viene siendo como una idea mental de lo que, bueno, o un plano, en todo caso, del objeto que queremos construir, ¿no? Del objeto que queremos modelar es el término. Está bien, tenemos una clase y esta clase tiene toda la información necesaria. Normalmente cuando hablamos de una clase, para buena suerte, por decirlo así, tenemos siempre un lenguaje visográfico que nos puede permitir expresar lo que queremos de esa clase, ¿no? Y eso se llama UML, específicamente el diagrama de clases de UML, ¿no? Entonces van a encontrar en la mayoría de libros de texto, en la mayoría de autores, lo que hace es siempre tener un cuadrado, ¿no? Un rectángulo, perdón, y en ese rectángulo acá arriba coloca el nombre de la clase. Hay algunas variaciones de cómo lo coloca, ¿no? Dependiendo del tipo de la clase, pero eso es para más adelante, ¿no? De clase abstracta, un estereotipo, etc. Ahora, en esta partecita de acá normalmente va el nombre de la clase, es decir, el objeto que queremos modelar. ¿Okay? Supongamos que yo quiero modelar un avión. ¿Está bien? Entonces vamos a poner plane, en inglés avión es plane. Supongamos que queremos modelar un avión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea de orientado a objetos es justamente disminuir la carga de tener mucho código procedimental que puede ser muy largo y puede tener las instrucciones muy dispersas, disminuirlo y tenerlo simplemente como en paquetes pequeños relacionados de alguna forma, ¿no? Un poco más a lo que la realidad se podría hacer. Y este orden también permitiría modularizarlo correctamente. Modularizar significa tener como que el código en carpetitas, bueno, no necesariamente carpetas, pero módulos, o sea, archivos podrían ser o carpetitas, etcétera, de que solamente tiene código relacionado entre sí. Y de esta forma ya no causa, digamos, desorden en tener un solo archivo gigantesco con esa información. Ahora, cuando nosotros modelamos un objeto, siempre colocamos en la parte superior, colocamos los miembros de clase, o también conocidos como, perdón, miembros de instancia, o también conocidos como atributos.
¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir los atributos? Quiere decir aquellas cositas que en el objeto va a cambiar. ¿Sí? Aquellas cositas que pero son propiedades del objeto, ¿ok? Son propiedades del objeto, pero que pueden cambiar de objeto a objeto. ¿Cómo que pueden cambiar de objeto a objeto? Ejemplo, si yo digo perrito, ¿no? Tengo la clase perrito, este perrito y tiene algunas características que pueden cambiar de perro a perro, por ejemplo, el tamaño, no sé, la raza, la edad, ¿no? Ese tipo de cosas hacen que estas características, mejor dicho, del perrito, son diferentes en los perritos. Todos de pronto van a tener el mismo molde, el mismo modelo, pero van a tener data diferente, ¿no? Una propiedad que nosotros encapsulamos lo que cambia, dicen, ¿no? Los libritos de diseño de objetos. En fin, entonces acá podemos colocar algunas propiedades. ¿Pero qué propiedades? La mayoría comienza con propiedades como, por ejemplo, oye, ¿y qué tal si acá le colocamos el tipo, ¿no? El tipo de avión o por ejemplo, si es un Cessna, no sé, kind. También podemos colocar acá el tipo de motor, ¿no? O los motores que tiene, qué sé yo, ¿no? O el tipo de motor. A ver, motor kind, vamos a ponerlo así. Motor kind, o type of motor, a ver, más fácil. Type motor, ok. Type motor, ya, listo. También podríamos tener, y así, infinidad de propiedades, y ahorita vamos a hablar sobre eso en un momento. Y en la parte de acá, en la parte inferior, nosotros colocamos lo que el avión puede hacer, pero cómo va a interactuar, mejor dicho, con otros objetos, ¿no? Entonces, algunos ejemplos clásicos dicen, oye, no es que el avión puede volar, ¿no? Entonces podemos ponerle acá fly, ¿no? ¿Y qué más? Nada más puede hacer el avión, sí, pues. Acá, ¿qué otras propiedades puede tener, etcétera? Número de asientos, bueno, en fin. Pero normalmente en la parte inferior, cuando tenemos esto le conocen como métodos, ya no como funciones, los métodos normalmente acá le colocamos qué parámetros admite, ¿no? Por ejemplo, le puedo colocar a fly y acá cuántas horas de vuelo puede admitir, ¿no? O el destino, from to le puedo colocar, ¿no? Entonces acá se le puede colocar no sé, qué parámetros va a tener, que es from, y el otro que va a ser to. A ver, pero está feito. Vamos a hacerlo un poco más bonito, ¿ya? Acá un from to, ¿ok? Y también solemos colocar qué es lo que va a devolver. En este caso, como no devuelve nada, void, ¿no? Que es vacío, pero en Python es el tipo none, ¿no? Ese es el estereotipo. Ahora, acá hay un pequeño detalle. Lo que acabo de hacer es adivinando, porque, por ejemplo, si yo llego y digo, ¿sabes qué? Modela un perro, y entonces yo puedo imaginarme 3000 propiedades que puede tener un perro. Puedo imaginarme que el perro necesite propiedad de, no sé, como dije, raza, hasta color, su peso, su talla, de pronto su edad, de pronto si tiene sus vacunas, no tiene sus vacunas, qué sé yo, si tiene dueño, no tiene dueño como tal, pues de repente pertenece a un albergue. Entonces me puedo imaginar un montón de casos y un montón de propiedades que puede tener ese perrito, ¿no? Puede tener un montón de propiedades los perritos. Pero entonces ahí llega el tema de la abstracción, que dice, oye, ¿pero por qué le vas a poner todas las propiedades del perrito? No es necesario. ¿Cómo que no es necesario? Sí, porque depende de lo que tú tienes como requerimiento. A ver, me explico. No es lo mismo abstraer, por ejemplo, vamos a decir, un avión, ya que estamos hablando de aviones, no es lo mismo extraer un avión, un carro, no es lo mismo extraer un carro, mejor eso, para un mecánico que para un conductor. Por ejemplo, si fuese para un mecánico, la abstracción de carro, simplemente es, oye, ¿sabes qué? La parte del clutch, el timón, retrovisor, la palanca de cambios, los pedales de acelerar, frenar y bueno, pues el clutch que mencioné, los asientos, el freno de mano, el estéreo, etcétera, ¿no? Entonces, eso vendría a ser desde la perspectiva de un conductor. Esas son las propiedades de pronto con las que interactúa, ¿no? Un conductor. Y de pronto el conductor necesita que el carro haga cosas como que justamente, ¿no? Presiono el acelerador y entonces disparo la acción de que el carro pueda acelerar, ¿no? Y etcétera. Ahora, no es lo mismo hablar de la abstracción de carro
para una persona que es, digamos, mecánico, ¿no? Si, por ejemplo, es un software que se encarga de ver, especializado para el tema de las revisiones técnicas que se le hace a los automóviles, entonces ese software para el mecánico, para lo que necesita, de pronto más va a estar enfocado en el sistema electromecánico del carro, ¿no? El estado del cigüeñal, la medida, no sé, del aceite, el tipo de motor, las válvulas, el radiador, no sé, un montón de cosas puede haber. No soy mecánico, desconozco la parte de electromecánica de los carros, la verdad es que desconozco mucho. Entonces, pero eso es lo que él necesita. Entonces, no hay una sola respuesta que te pueda decir, ok, de esta forma sí o sí tienes que siempre construir tus aviones, tus carros, tus usuarios. No, va a depender de lo que necesites. Y a eso se le conoce como abstracción. Los que recuerdan de pronto o sea, ¿qué es la abstracción al final de cuentas? Si pudiésemos darle una definición a la abstracción, la definición que se le puede decir es, quita lo que no necesitas y solo modela, ¿no? Entre paréntesis vamos a ponerle quédate. Creo que ya tengo tildes. Sí, sí tengo. Quédate con las propiedades y métodos necesarios, ¿no? Y métodos necesarios. ¿Sí? Eso es la abstracción, ¿ok? Un ejemplo más de abstracción que te doy en la vida, bueno, en la vida estudiantil en todo caso. Siempre hemos pasado en la universidad o en el colegio por los ejercicios de física, ¿no? Física clásica, mecánica clásica, ¿no? En estos ejercicios, los primeros ejercicios hablan, sea un móvil, ¿tú qué cosa es un móvil? Piensa en una pelotita, o sea, no importa, podría ser una vaca, no importa, podría ser un avión, no importa, piensa en un móvil, dice, ¿ok? Que bueno, si hablamos de movimiento compuesto, ¿no? Entonces dicen, oye, ¿sabes qué? Que sale disparado con cierta rapidez, bueno, velocidad, porque te dan con todo el ángulo, ¿no? El vector. Y que bueno, te dan acá para que calcules, ¿no? Su trayectoria y etcétera de cosas, ¿no? Bueno, no, eso sería un poquito más molestoso. Te dan para que calcules de pronto lo que viene siendo el desplazamiento horizontal, la altura máxima, la rapidez final, que es igual a la rapidez inicial, qué sé yo, N cosas te dan de que hagas cálculos y te dan fórmulas, ¿no? Para eso. Pero entonces tú dices, ¿y en la vida real es así? Obviamente no, porque en la vida real este móvil no es no es homogéneo. Y obviamente tiene torque. O sea, ¿qué quiere decir eso en español? Quiere decir, por ejemplo, si yo lanzo un frisbee, no es lo mismo que lanzar una roca. Si yo lanzo una jabalina, no es lo mismo que lanzar una bala. Si yo intento lanzar algo como pues una pluma, en la vida real no es igual que lanzar una vaca, ¿no? Sin embargo, cuando nos enseñan en el colegio nos dicen qué cosa, no es que Galileo descubrió que la pluma y la vaca caen al mismo tiempo, bueno, una vaca no, man. No sé, un pedazo de cemento o algo, una piedra caen al mismo tiempo porque es la misma velocidad y tal de cosas, y tú dices, pero no, en la realidad no es así. Sí, porque ahí se ha aplicado una abstracción. ¿Qué es lo que está faltando en este sistema? Porque esto es un sistema, en este sistema está faltando el viento. Porque el viento, dependiendo de su dirección y de su fuerza, ¿no? O sea, y eso ya es otro tema que se llama, pues, dinámica, ¿no? Bueno, el aire se puede considerar como fluido. Entonces, ahí tenemos un grave problema. No, esto no es estática, también es dinámica, perdón. Entonces, el viento, el viento como que ocasiona, pues, presión sobre los objetos, cambia su comportamiento y su trayectoria, ¿no? A medida, pues, que va avanzando. Entonces, hay fuerzas externas, hay cosas externas, variables externas que van a modificar el comportamiento de lo que estamos analizando. Pero para el bien de que tú empieces en el colegio a entender estos ejercicios, te quitan esa complejidad extra que no es necesaria por el momento y se concentran en lo que sí es necesario, ¿no? O por ejemplo, hablemos en cuestiones de matemática, también muchas veces hay fórmulas que tú dices, oye, pero ¿por qué lo hacen de esta forma? Si en la vida real no es así, en la vida real no existen círculos perfectos y por lo tanto pi no podemos calcular, bueno, un montón de cosas respecto a la matemática, entonces tú dices, pero no es así, obviamente no es así en la vida real, pero de repente no necesitas realmente que sea tal cual el modelo de tu sistema en el papel o en el software, para que realmente tú puedas conseguir el objetivo. Si yo, por ejemplo, me pongo a modelar un avión y este avión tiene absolutamente todo, toda la complejidad, hasta me llevo una clase completa de mecánica de aviones,
Y de pronto el software simplemente, el requerimiento es, oye, yo necesito reservar boletos de avión. Yo necesito simplemente eso, te dicen, ¿no? Yo necesito simplemente que los boletos de avión estén reservados y que coloquemos, o sea, yo quiero que modeles un avión por los asientos, nada más. O sea, eso es lo que yo deseo. Entonces, si ese fuese el caso, la clase avión ya tiene un valor, tiene un sentido, ¿no? Entonces, no todos los aviones tienen la misma cantidad de asientos ni nada. Entonces, nosotros lo que podríamos hacer es, cuando modelamos al avión, aparte de pronto de el tipo de avión, que eso sí es importante, ¿no? De pronto, de pronto también, si es para un sistema de reserva, podemos poner acá seats. Y seats, ¿de qué tipo? Y esta es otra, ¿no? Normalmente van a encontrar que acá al costado o atrás, o sea, dependiendo de... Bueno, OML tiene una sintaxis especial, simplemente lo estoy colocando de esta forma para que se entienda, nada más por eso. Y entonces, acá le podemos colocar algo como de tipo sit. Entonces, y que esto sea, pues, 0 o muchos. O sea, bueno, no 0, puede tener, no sé, obviamente, pues un avión puede tener más de un asiento, pero sígueme el viaje, supongamos que supongamos de que los asientos son así y tal. Son así, ¿no? Entonces, tú acá te das cuenta, aguanta. O sea, que seats, ¿qué cosa? Eso es un array de asientos. Así es. Entonces, si es un array de asientos o un array list de asientos o lo que fuese, entonces hay otro objeto que se llama asiento, ¿ok? Y debería ser otra clase que también se puede modelar, ¿no? Entonces, aunque este es otro curso ya que se llaman diseño de objetos y tal, pero... Y esta otra clase, por ejemplo, que se llama seat, yo puedo modelarlo. Y para saber su ubicación, basta con que yo de pronto le coloque fila y columna. Entonces, que yo le coloque acá row, o sea, en qué fila pertenece, y de repente las filas están con letras, ¿no? Que quiero creer que las filas son con letras. Sí, las filas son con letras, ¿no? Bueno, da lo mismo. Y habría que ponerle, pero vamos a simplificar las cosas, perdón. Y también acá podríamos ponerle el column, ¿no? Las columnas tengo entendido que sí son con números. Ahora, cada avión es muy diferente en cuántas columnas y files tiene por clase. Entonces, pero de pronto eso de pronto ya le pertenece acá al SID, ¿no? De pronto acá podemos colocarle la clase de avión, ¿no? Perdón, de asientos, si es de clase económica, qué sé yo, ¿no? Entonces, estoy modelando un objeto que es el asiento, y de pronto a mí me interesa que el asiento, saber el estado del asiento, si está reservado o no está reservado. Pero si está reservado, de pronto tú te preguntarás, oye, ¿está reservado? Sí, pero si está reservado, ahora tenemos el problema de saber a qué persona está reservada. Pero este asiento, si yo le coloco, por ejemplo, ahí tengo dos opciones. De repente acá le puedo colocar a qué persona está reservada, o al revés. Tengo un usuario y a ese usuario le coloco qué asiento está reservado. Pero no, de pronto el usuario puede comprar muchas veces diferentes asientos, y los asientos al mismo tiempo pueden tener diferentes usuarios a lo largo del tiempo. Entonces tú dices, oye, ¿sabes qué? Sería mejor tal vez que el asiento, que haya otra entidad que no sea asiento y que sea este ticket de vuelo, y el ticket de vuelo sea pues único, ¿no? Obviamente bueno, a quién le pertenece, ¿no? El ticket de vuelo, el ticket de boarding, y el ticket de boarding sí dice qué asiento está reservado y qué asiento no, para que no haya colisiones, ¿no? Entonces, pero tal vez colocar acá algo como is reserved, qué sé yo, o algo por el estilo, para saber que el asiento actualmente no se encuentra disponible, cosa que solamente te liste los asientos que sí están disponibles, o bueno, tal vez una operación más compleja para poder saber qué asientos están disponibles, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que he hablado es algo diferente, conocido como OOD, o sea, Object Oriented Design. Es una disciplina que se encarga de estudiar qué soluciones se le puede dar para modelar, ¿no? Para modelar este tipo de situaciones, ¿no? De la vida real en el software. Y al mismo tiempo hay algunas soluciones que ya han demostrado ser muy flexibles y potentes. Y eso lleva al otro tema de los niveles de abstracción. O sea, hay niveles de abstracción también. La abstracción puede ser muy, muy, muy abajo. Es decir, puedes crear una librería que es muy abstracta, que, o sea, mejor dicho, que los conceptos que usa son conceptos muy generales.
Cuanto más abajo estoy, son conceptos muy generales, no tan específicos como avión y SID, sino de pronto conceptos muy, muy generales. Y por lo tanto es más difícil a veces de entender porque no se acerca mucho a la realidad. Pero cuando el nivel de abstracción se vuelve cada vez más específico, como que ya empiezas a conectar, ¿no? Esto en la vida real y tal sí existe, ¿ok? Entonces, nada, eso es la abstracción principalmente. Nuevamente vuelvo a repetir, es quitar lo que no se necesita, perdón, lo he escrito mal, quitar lo que no se necesita, quitar lo que no se necesita y solo se modela y solo modela lo que necesitas, ¿no? Y solo modela los requerimientos, perdón, sería acá, ¿no? Los requerimientos. Entonces, acá algunos dicen que hay una regla del pulgar, como por ejemplo, cuando te da un requerimiento y te dicen, necesito un cuarto de hotel que haga tal cosa y que de pronto tenga tales, no que haga, sino un cuarto de hotel en el cual la persona entra y se registra y no sé, y tiene para abrir una llave, etcétera, de cosas. Entonces, algunos leen esos enunciados y se toma muy literal lo que algunos autores dicen, como por ejemplo que una forma correcta de poder modelar los objetos es que todos los sustantivos son propiedades y todos los verbos son métodos, lo cual no es 100% cierto. Es una aproximación bastante idónea. En otras palabras, lo que quiero decir es que sí, muchas veces es un buen enfoque, como que, ok, los sustantivos probablemente que me está dando el enunciado, sí sean muchos de ellos propiedades, y los verbos, las acciones, muchos de ellos sean realmente métodos. Pero no siempre es así. Algunas ocasiones existe lo que viene siendo propiedades que de repente por la naturaleza del requerimiento es necesario colocarlo, pero no están tal cual como una palabra adentro del requerimiento, no está como un sustantivo. Y también acciones o interacciones que van a suceder que no están explícitas, eso es el término, en el requerimiento, ¿no? O en el enunciado, si estudias en la universidad, si es que te dan algún ejercicio, sino que son cosas que uno por su experiencia tiene que tomar una decisión y tiene que decir, ok, esto va a facilitar el diseño del sistema, le agrego esta propiedad. Así como hace un momento hablé de que de repente una propiedad acá de ¿cómo se llama? IsOccuped, no sé, el asiento, de repente podría ayudar, dices, ¿no? En otras ocasiones tal vez no sea necesario. Es que eso ya depende mucho. Eso es una decisión en la que no hay una sola respuesta correcta. Y bueno, ahí también hay que hablar de otras cosas sobre el diseño de la base de datos y tal. Normalización, desnormalización, etcétera. Eso ya es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, eso solamente se genera con la práctica, o bueno, no solamente con la práctica, sino también con un análisis muy a conciencia, que por lo general suele ser muy difícil. Troubleshooting, o sea, problemas que siempre pasan al principio. La primera vez que estás modelando objetos suele pasar algo como que, oye, ¿sabes qué? Quieres colocar todo. Eso está mal. El otro extremo es, no, es que me dijeron que abstraiga, por lo tanto lo necesario, y te omites un montón de cosas. O alguna de esas cosas lo calculas en memoria, ¿no? Y no lo calculas o de pronto no lo guardas como data dura porque es necesario, tal vez. Entonces, ahora, ¿qué más puede pasar? Así, el sobrepensar. Estás viendo y tienes el temor de que no se te haya olvidado alguna propiedad porque no has analizado correctamente o algún método o algo por el estilo. Y esto es normal porque en realidad el orientado a objetos, no sino la abstracción específicamente en software, en realidad no busca que sea tal cual como la vida real, no es eso, simplemente busca que tú entrenes, bueno, no que entrenes, sino que necesitas un entrenamiento de abstracción obligatoriamente para que tú puedas no simular con un paralelismo así, un paralelismo muy ortodoxo, vamos a decir, de lo que viene siendo los objetos de la vida real. No, eso no es, sino solamente lo que necesita y lo que te sirve para el software. Porque claro, si yo hablo del avión y yo hablo del avión y de los asientos y del tipo de avión, entonces de pronto tú dices, no, es que yo pienso en avión y yo, como me gustan los aviones, pienso en el color del avión, en el tamaño del avión, pero de pronto para el cliente o para el ejercicio no es necesario todo eso. Entonces tienes que pensar qué me va a servir en el software. No solamente es, orientado a objetos, es objetos tal cual como la vida real. Y pues no, en realidad eso no es el objetivo de orientado a objetos. ¿Ok? Entonces, nada, eso principalmente es lo que viene siendo la abstracción prácticamente. Hoy no sé por qué coloqué ello y tal.
Ahora, vamos a ver lo que viene siendo en Python. En Python, para crear una clase, y vamos a hablar sobre la diferencia entre clase e instancia, si mal no recuerdo, puedes usar la palabra reservada class, entendería. Sí. Y si me equivoco, bueno, lo corrijo. Y luego puedes colocar el nombre de la clase. En este caso vamos a modelar primero seat, o sea, el asiento. Sí. Ahora, más adelante van a aprender lo que es inheritance, que quiere decir herencia en español, que algunas veces también nosotros, para no repetir código, porque es el objetivo también de orientado a objetos, para no repetir código, abstraemos, o sea, trae esa data, intentamos, o lo que vemos, lo que se repite, y tratamos de abstraerlo de una clase padre, para que las clases hijos se copien de esa clase padre y tú ya no tengas que repetir el código, ¿no? En esos casos tengo entendido que puedes hacer así para poder, sí, puedes hacer así para poder heredar, pero en este caso no hay nada que heredar. Ah, otra cosa, por lo general la mayoría de lenguajes de programación que permiten en Future orientado a objetos es que tienen algo que si todo es objetos, normalmente, todos son objetos y de primera clase. No siempre. Y estos objetos heredan de un objeto global o el objeto más abstracto que se llama justamente objeto, que es la clase object, tal cual, así, object, tal cual, es una clase object, ¿no? O sea, ese es un feature que pasa en la mayoría de lenguajes de programación. Python, como es indentación, 2 puntos y tal, ¿no? Empiezo a crear. Ahora, en Python existe algo conocido como los Dunder methods, ¿no? O sea, Dunder, que son métodos mágicos, en los que tú, o sea, que ya vienen en todas las clases. Como dije, como esto hereda del superobjeto cósmico objeto, vamos a llamarlo, object. Y uno de estos es init. Pero en Python, si mal no recuerdo, tienes que utilizar la palabra reservada def, así como si estuvieses definiendo una función, pero en este caso estoy definiendo un método, y init. Esto de acá se le conoce como constructor. Normalmente nosotros las propiedades del objeto solemos inicializarlas en el constructor. El constructor es el método que se ejecuta cuando tú instancias un nuevo objeto. ¿Qué significa instanciar? Por ejemplo, yo puedo tener esta clase plane, pero no todos los aviones son iguales. Por lo tanto, este es su modelo, su molde, así como el molde, digamos, de molde de gelatina, ¿no? Tú tienes el molde de la gelatina, pero cuando lo mandas a la refri, pues en cada partecita del molde puedes colocar de diferente sabor. Es cada gelatina así tal cual ya cuajada y de diferente sabor, a eso se le llamaría instancia. Y el molde simple era el patrón, era la clase, ¿no? Entonces, igualito, yo puedo tener la clase plane, que es el molde, pero sus instancias pueden ser muy diferentes entre sí, pueden tener propiedades muy diferentes entre sí, y puedo tener muchas instancias que solamente se construyen a base de una clase. Entonces, eso se llama instancias. Cada vez que yo instancio un nuevo objeto, lo que sucede es que se ejecuta el constructor. Ahora, normalmente ese constructor, o sea, igual puedes tener también una clase sin constructor y no hay problema porque es un constructor vacío, no va a pasar nada, pero por lo general no queremos eso. O sea, no es que es obligatorio para todos siempre tener constructor. Hay ocasiones en las que no. Por ejemplo, una clase hija, ¿no? Que era una clase padre, y prácticamente la clase padre ya te tiene cubierto en el constructor con todo, y lo único que necesitas es agregar unos métodos nuevos nada más, de pronto podría ser. Ahora, en la mayoría de lenguajes de programación, ¿qué cosa pasa? Cuando tienen el feature de orientado a objetos, o ese es el paradigma que soportan, es que siempre hay una variable, un parámetro, perdón, implícito, o implícito quiere decir que no es necesario colocarlo, que es que es la propia instancia, ¿ok? ¿Qué es la propia instancia? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo creo un objeto, yo adentro de la clase, de las instrucciones de la clase, puedo acceder a ese objeto en sí, ¿no? Entonces, al propio objeto, a sí mismo, así como cuando hablas de ti en primera persona, yo y tal cosa, ¿no? Pero si otra persona quiere hablar sobre ti y es en segunda y por lo tanto no puede acceder al yo de la primera persona para hacer referencia a ti, igualmente tenemos una referencia a ti mismo, ¿no? Entonces, esto en muchos es implícito, que quiere decir que no se coloca, que automáticamente el entorno ya sea pues en el compilado o en todo caso que sea un runtime, no sé, de desarrollo ya se encarga de colocarlo y tú no necesitas todavía mandarlo a ponerlo, ¿no? Sin embargo, en Python sí se coloca, no es implícito, es explícito. Entonces, yo hasta donde tengo noción por el PEPS es que a ese se le conoce como self, ¿ok? En otros lenguajes de programación normalmente lo conocen como this, ¿no? Que es el propio objeto, self.
Self-esteem, yo mismo. Self-taught, yo mismo me enseño, ¿no? Autodidacta. Self significa yo mismo, ¿no? Entonces, pero en otro lenguaje de programación no es necesario colocarlo, ¿no? Y luego del self, le colocarás, pero de todas maneras queda, o sea, tú tienes que escribirlo acá, pero de todas maneras cuando mandes a llamar al constructor, esto queda implícito, ¿ok? Queda implícito luego de eso, o sea, cuando mandes a llamar al constructor. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo mande a llamar al constructor de seed, no necesito pasarle este self, simplemente le tengo que pasar lo que está después. Ok, entonces acá ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Entonces quedamos en el modelado que la siguiente debe tener row, column y type. Entonces yo puedo colocar acá en row, column y type, ¿no? ¿Sí? El problema es que type es una palabra reservada, así que type, seed type le vamos a poner, ¿ok? Seed type. ¿Está bien? Entonces, dos puntos. Y acá self punto, estamos, row, por ejemplo, que esto es una propiedad del propio seed, ¿no? Es una propiedad del seed. O sea, es la columna de la instancia seed. Es la columna de la instancia seed y se le va a asignar, pues, la fila que se pase por el constructor. Puedo ponerle self.column, que esto no hace referencia, por si acaso acá, hace referencia a una propiedad, pero no hay esa propiedad. Sí, o sea, en otros lenguajes de programación tienes que colocarlo acá, ¿no? Por ejemplo, como que row, column, debo colocar acá, ¿no? O sea, declaro las variables, por así decirlo. Pero como Python no necesita una declaración tal cual de variables, entonces puedo hacer esto omitiéndolo, no hay ningún problema. O sea, Python no necesitas todavía como que avisarle por adelantado en memoria qué es lo que necesita reservar. No, simplemente dinámicamente lo va alocando los espacios en memoria, así que pues le da igual. Entonces, column, y acá puedo tener self seed type, ¿no? Seed type y acá seed type. Algunos desarrolladores, bueno, no solamente desarrolladores, sino es el lingo entre muchos, lingo es como que el idioma entre desarrolladores, es que para evitar la confusión y entiendan que este self-row se refiere al row del seed mismo, la propiedad del seed, y no se refiere a esto, le colocan acá un a row, a column, a seed type, ¿no? Algunos hacen eso para evitar la confusión y que sepas qué significa cada uno, ¿no? Algunos hacen eso. Ok, entonces, por si encuentras código de que no lo hace o lo hacen, pues entender de que es una especie de convención que algunos utilizan. Aunque Python no lo he visto mucho, no lo sé. En fin, entonces, ¿qué más? Por el momento, nada más. Ya, porque creo que estaría entrando a temas que van a explicar los otros docentes, como, bueno, la visibilidad de las variables y toda esa cosa. Entonces, como por ejemplo que las variables deben ser privadas para que no tengan que modificar. Pero ya, esto es más que suficiente para definir una clase, ¿ok? Esto es más que suficiente para definir una clase, entendería yo. Entonces, lo que quedaría en este caso simplemente sería, pues, ¿qué te digo? Quedaría nada más el tema de crear una instancia. Vamos a crear una instancia pequeñita, una sola para que se entienda nada más el ejemplo. Y yo puedo colocar acá seed, ¿no? Seed example, vamos a colocarlo. Seed example. Y en este seed example lo que voy a hacer es justamente crear una instancia de seed, ¿ok? Justamente de crear una instancia de seed. Un momento. Quiero ver. Un momento. O sea, normalmente para eso utilizamos la palabra reservada new, pero ya, sí, mi instinto me sirvió bien. Python no existe la palabra reservada new. Basta con que yo haga seed y le haga así entre paréntesis y ya estoy creando una instancia. Bueno, eso es Python. En otros lenguajes de programación lo que tienes que colocar es la palabra reservada new, que lo que hace es crear un nuevo asiento. Bueno, en Python no es necesario, simplemente le pones seed y ya está, ¿no? Porque la clase se llama seed. Y ahora lo que vamos a encontrar acá es que, oye, pero esto va a fallar, sí, va a tener un error terrible. ¿Por qué? El error que me va a mostrar es
que no es suficiente porque en el constructor se ha declarado que se debe tener 3 y tú no le estás pasando nada. Oye, no, aguanta, acá hay 4. Sí, pero como este self se refiere a la propia clase, bueno, no a la propia clase, a la instancia, porque la clase es otra cosa. Entonces, como que no, aguántame, como que no. Entonces, otra cosa, vamos a hacer un experimento también a propósito acá. En el constructor voy a mandar a imprimir el self, ¿ya? Para que sepan para que entiendan la diferencia. Entonces, acá le tendría que colocar la columna. Supongamos que la columna es la columna A, perdón, la fila A, la columna 2, y el asiento y el tipo de asiento que sea económico, supongamos, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí estoy creando una nueva instancia. Voy a crear otro, sit example, que es otra instancia. 2, le vamos a poner sit. Y este va a tener propiedades diferentes, como por ejemplo, que es y acá va a ser qué sé yo, executive, ¿no? No sé, executive, no me acuerdo cómo serán. O VIP, ya para nadie. Bien, entonces, lo que va a pasar es que ni bien yo haga esto, se está ejecutando automáticamente este constructor, ¿ok? Hay otro Dunder Method que es new, ojalá que les explique también, eso es bien bonito esa parte. Bueno, en fin, no quiero volar mucho. Entonces, basta con que yo coloque esto, hipotéticamente ya debería funcionar, ¿no? Hipotéticamente debería funcionar. Y hay otra cosa que también quiero que observen, que es, oye, ¿sabes qué? Quiero que imprimir tanto el sit example como el sit example, no, quiero imprimir sit example como el sit example 2. Ok, aunque tengo entendido que Python te los puede imprimir acá y simplemente tú declaras tú declaras el separador. Bueno, pues es un tema aparte. Bien, entonces esto ya debería ser más que suficiente, entendería, a menos que tenga algún error de sintaxis o algo por el estilo. No lo sé. Vamos a ver. Entonces, nada, vamos a correr, ¿no? Python 3 main.py y ya está. Ok, entonces me dirá, espérate, no, pero ¿qué estoy viendo ahora? Estás viendo las direcciones en memoria. Ok, el asiento número 1, de hecho lo vamos a poner en paralelo. Bueno, a ver, un ratito. Foreground, bueno, el último proceso de foreground. What? ¿Qué pasó? Y control D será, ahí está, ya, perdón. Quería ponerlo en foreground. Con control Z se pone en foreground. Voy a colocarlo acá, a ver si puedo hacer un split. Si puedo hacer un split. No, acá no puedo hacer un split. Pero nada, o creo que sí se puede. Pero, un momento. No puedo hacer un split acá. Voy a descargarme otra terminal un poquito más potente después. Bueno, en fin, aunque no he tenido ese problema nunca. A ver, lo vamos a abrir en una terminal nueva, ¿ya? Para que se pueda ver. Para que puedan tenerlo. Entonces. Ya. Entonces acá, ¿cómo era? Bootcamp con Novatec. ¿Qué más era? Abstraction y tal. Ya, entonces vamos a ejecutar esto. Ok, si se dan cuenta, lo que ha sucedido acá es que se ha impreso esta línea 3. Y cuando se imprime a sí mismo el propio objeto, si te das cuenta, te imprime la cabecita, ¿no? En memoria, que es el bit bueno, la dirección en memoria más próxima que tiene, ¿no? Porque el objeto está ocupando un montón de lugares en memoria, pero te imprime esa dirección, ¿ok? Y si te das cuenta, eso es porque se ha mandado, en la línea 8 se ha mandado uno a crear un nuevo asiento. Cuando sucedió eso acá en memoria, imprime el objeto, perdón, acá en el constructor se imprime el objeto, y cuando se imprime el objeto, lo que imprime, porque hay un método toString que viene por defecto en todos los objetos, te imprime la dirección en memoria. ¿Ok? Te dice sit object, add y la dirección en memoria. Sin embargo, cuando saco el siguiente objeto, cuando en la línea nueva pasa eso, te das cuenta que la dirección en memoria es diferente. Son muy cercanos, pero es diferente. Te das cuenta que acá, bueno, están muy cerca y tiene sentido que estén muy cerca porque está leyendo en memoria qué direcciones abrir.
pero al mismo tiempo, mira, acá es muy diferente. Significa que se trata de dos objetos diferentes, porque si fuesen el mismo, tuviese impreso en memoria exactamente la misma dirección. Cuando yo vuelvo a utilizar el print del set example, mira, no el self, porque eso se ejecutó en la primera vez y la segunda vez, pero en la línea 11 yo imprimo el set example y vuelve a ser la misma dirección en memoria que el print self de la línea 3. O sea que el self hace referencia a la propia instancia de set example en la primera vez y en la segunda vez hace referencia a la propia instancia de set example 2. O sea que en otras palabras el self hace referencia a sí mismo como objeto, como instancia, más no hace referencia a la clase, que la clase solamente son instrucciones de cómo construir el objeto y obviamente esas instrucciones se hacen luego de abstraer lo necesario. ¿Ok? Ahora, aclarado eso, voy a hacer un par de ejemplillos más acá. ¿De qué? De las propiedades, porque si tú quieres, perdón, cabeza. Si tú quieres acceder a las propiedades, por ejemplo, como fila, columna y tal, perdón, esto no existe. Entonces acá vamos a colocar esto. Punto, perdón, el 2, por ejemplo. Disculpen. Ahí está. Punto row. ¿Y esto qué hace? Esto es un accessor. Estás accediendo a la propiedad row. Pero eso es peligroso, ¿verdad? Porque de pronto algunas cosas yo no quiero que se tenga acceso. Bueno, no sé. Luego eso ya les enseñará. Y si yo vuelvo a ejecutar, te darás cuenta que la fila del set example row es A y la fila de set example to, perdón, le mandé con todo row. El row del set example 2 es B. Mira, se trata de dos cosas diferentes, dos objetos de la misma clase, pero diferentes. Tú puedes tener dos perritos, pero no significa que se trata del mismo perrito. Se trata de dos perritos diferentes. Obviamente, en algunas ocasiones, en realidad uno quiere que no importa en qué lugar uno pueda instanciar el objeto, se trate del mismo objeto. O sea, si yo instancio perro, el perro A y el perro B en realidad sean exactamente el mismo y no dos perros diferentes de la misma clase. ¿Se puede hacer eso? Sí, también. Eso se llama singleton. Pero eso lo van a ver más adelante. Y nada, esa es una pequeña introducción. Si me ven que no uso Replit ni nada, nuevamente repito, porque creo que lo mencioné anteriormente, es porque estoy acostumbrado a trabajar de esta manera. Ustedes trabajen con lo mejor, con lo que tengan a la mano. PyCharm, con lo que, qué sé yo, Visual Studio Code, Replit. Normalmente este tipo de cosas, para ver cómo funciona, se utiliza Jupyter Labs o Code Labs para poder ir como creando un notebook en donde se va colocando las incidencias, ¿no? Que se trabaja con Python. Normalmente es eso para ordenar. Si ustedes lo tienen, genial, un entorno como Conda. Pueden trabajar en N cosas y está bien. Sino que esto es mi estilo en mi caso de programar. Pues bueno. No. Anyway. Y eso. Uy, había más gente. Hola. Y bueno, principalmente solamente eso era conmigo hasta... Espérate, alguien estaba escribiendo. ¿En qué plataforma se puede descargar el terminal que está empleando? No, es que esto me vino propio con, o sea, de hecho tengo un problema, no sé cómo hacerlo. Yo quisiera instalar Alacrity porque he trabajado con Alacrity muchas veces, pero como usa OpenGL, no puedo utilizarlo como terminal dentro de XDG. O sea que ahorita tengo un escritorio que es de Linux. O sea, tú puedes tener un montón de tipos de escritorio. Por ejemplo, puedes tener un escritorio basado en Genome, puedes tener KDE Plasma, KDE Plasma, puedes tener diferentes tipos de escritorio que te dan una sensación diferente de cómo se interactúa con la parte gráfica, ¿ok? Pero la terminal que me viene por defecto es esta, que es propia de XDFC, creo que se llama. XDFC, que es el escritorio que yo me descargué o sea, que viene con Ubuntu, ¿no? Que viene con Ubuntu, es eso. Bien, es nada más. Pero existen otras terminales. Hay un montón de terminales. Tú googleas y pones, por ejemplo, terminales y tal, y te va a salir. Para el Windows, por ejemplo, hay Terminal, así literal se llama Terminal, es muy bonita. Y si te refieres de pronto oye, pero esto se ve diferente, a la personalización, que eso ya es diferente, el TTG, este TTG es ZSH, ¿ok?
O sea, no estoy utilizando bash, que es born again shell, o sea, respecto al shell en todo caso. No estoy utilizando eso, estoy utilizando CTCH y para ser más específicos, estoy utilizando un framework sobre CTCH que se llama OhmyCSH. Hay otro que se llama OhmyPosh, que también está bueno, entonces, que creo que los dos están basados sobre CTCH, son frameworks sobre CTCH, que es diferente al emulador de terminal, que es esta cosa que está acá. Entonces, incluso hay un emulador de terminal que parece un emulador de rayos catódicos, que las primeras terminales eran así, ¿no? En rayos catódicos, y se ve bien antiguo, pero gasta muchos recursos, ¿no? Es más, por lo general, yo estoy llegando incluso a un nivel en el que ni siquiera estoy utilizando la interfaz gráfica. Ahorita lo he utilizado porque necesitaba el Excalibur, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo utilizo esto nada más. O sea, acá programo, mi día a día es programar acá. Mi día a día es programar acá. Ya entré a mi terminal, ya me logué. No. Y listo, ya está. Entonces, el programa que ustedes estaban viendo hace un momento está acá. ¿Cómo se llama? Main.py. Ahí está. Entonces, me dice que hay otro que lo está utilizando, y es cierto, ¿no? Hay otra instancia que lo está utilizando. A ver. Pero no hay ningún job por detrás. ¿Qué fue? Sí, no hay ningún job. Bueno, porque tiene el swap. Es que este es histórico por VI, pero eso dalo de menos. Igual lo podría utilizar, ¿no? Igual que lo abra, aunque sea en read only. Y acá trabajo en mi día a día. Este es mi día a día. No trabajo ya con la interfaz gráfica. Ahora, ¿eso me vuelve más pro, más hacker? No. Bueno, tal vez sí, pero ese es mi caso. Vuelvo a repetir, no es el de todos. Otros son muy productivos con las 20 herramientas que necesitan. Genial, yo soy muy productivo con esto, me he vuelto más rápido con eso. Genial, ¿no? O sea, ya es de cada quien, ¿no? Entonces, eso ya es de cada quien. No vayan a copiarme por monos y luego se frustren, pero no tiene sentido, ¿no? Perdón. Frustrado. Es más, acá, por ejemplo, no puedo scrollear. Supongamos, si yo quiero ver una cosa que tiene mucho código, no puedo scrollear. Por ejemplo, a ver. A ver, ¿qué habría acá? CD rules admin, el readme. El readme, por ejemplo, acá está largo. Y si yo, por ejemplo, quiero leer el readme, ¿no? No puedo, miren, no puedo scrollear. O sea, acá no tengo mouse, entonces no me queda de otra que usar less para poder ver. Y acá sí ya, bueno, pues me puedo manejar con less, ¿no? Con page down, con las teclitas, con K, U y todas esas cosas, y K para salir, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero ya, me falta instalarle Glow también, porque Glow lo formatea bonito en el Markdown, pero ya es un tema aparte. Entonces, para algunos esto les genera mucha dificultad. No sean monos y no me copien. Si es posible, programen todo en Replit. Y si realmente me copian y se sienten cómodos y descubren que así les gusta programar, genial. Porque yo descubrí esto probando, pues, ¿no? Porque yo decía, no me gusta Visual Studio Code, soy muy lento en Visual Studio Code, me distraigo con los colorcitos. Entonces, me di cuenta que simplificando las cosas voy más rápido. Genial. Pero no les pasa eso a todos, ¿no? ¿Qué más estaban preguntando? La resistencia al aire, así es. Google Colab también es bueno. Sí, es buenazo porque creas como que un cuaderno de paso a paso, te sirve como un cuaderno de apuntes. Es muy, muy bueno. Y si tienes un PC que no es tan potente, sí. De hecho, en Google Colab, pero ahora también tiene un límite bien interesante porque los mineros de Bitcoins, o sea, como en Google Colab puedes ejecutar código, los mineros de Bitcoins estaban utilizando Google Colab para minar Bitcoin, para minar con su infraestructura. Entonces, si haces algo por el estilo, Google Colab se da cuenta y pum, te bota. Es, sí, han estado utilizando GitHub Actions, GitLab Pipeline, Google Colab, Replit, todo han estado utilizando los mineros de Bitcoin para minar Bitcoin. Utilizando la infraestructura de un tercero. Imagínate minar Bitcoin en GitHub Actions. Te creas 20 cuentas gratuitas con diferentes correos y en GitHub Actions ahí le pones a que ejecute y se ponga a minar. Ay. Bueno. Nada.
los dejo. Que tengan una bonita noche. Bye. Perdón, una consulta. ¿Aló?